El día de hoy, como ya hemos mencionado, estudiaremos el movimiento de proyectiles. Deben saber que esta clase está siendo grabada y que pueden encontrarla al finalizar en mi canal de YouTube. Suscríbanse para más contenido y denle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Comencemos. Bien, este movimiento es en dos o tres dimensiones. Nosotros lo vamos a estudiar por simpleza en dos dimensiones. Aquí tenemos un recordatorio de la parte vectorial. Resulta que, como vamos a estudiar objetos que se mueven en dos dimensiones, las cantidades como velocidad y aceleración, pues ya las tomamos como vectores. Y entonces, aquí tenemos este recordatorio. Como los vamos a tomar como vectores, lo importante viene aquí en la cuarta diapositiva. Aquí entonces la velocidad media sería el desplazamiento dividido el tiempo. Pero el desplazamiento es un vector que es, bueno, es posición 2 menos posición 1. Pero la posición, recuerden que está dada por coordenadas X, Y y Z si estamos en tres dimensiones. Entonces acá tenemos que es coordenada en X2 o final, menos coordenada en X inicial, coordenada en Y final, menos coordenada en Y inicial. Lo mismo, coordenada en Z final, menos coordenada en Z inicial. Y todo dividido el tiempo. El tiempo es un escalar, así que no hay problema, solo es delta t. Recuerden que la división de vectores no está definida, pero sí la de un vector con un escalar. Entonces, para la velocidad tendríamos este comportamiento. Habría velocidad sobre el eje X, velocidad sobre el eje Y y velocidad sobre el eje Z. Habría tres componentes. Pero, como simplificación, nosotros vamos a resolver problemas en dos dimensiones. Entonces, solo vamos a usar X y Y. Bueno, lo mismo. Si vemos la definición de la velocidad instantánea, que era la derivada de la posición con respecto al tiempo, obtenemos entonces que la componente X sería la derivada de X con respecto de t, la componente Y sería derivada de Y con respecto de t, y la componente en Z de la velocidad sería la derivada de Z con respecto al tiempo. Esto si la posición estuviera dada como función del tiempo, que lo está dado normalmente, así es como la tenemos dada. Y entonces, la velocidad es tangente a la trayectoria. Recuerden que como es la derivada de la posición, entonces es la recta tangente al punto donde se está calculando esa derivada. Luego, la magnitud de la velocidad como tal es cada una la raíz cuadrada de la suma de cada componente elevada al cuadrado. Hasta aquí es puramente vectores. Todavía no entramos a ver proyectiles como tal. Si la velocidad es en únicamente dos dimensiones, entonces la magnitud estará dada por la raíz cuadrada, pero ya solo tenemos componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. Y para el ángulo es la componente en, bueno, debería ser la componente en y sobre la componente en x, pero aquí, bueno, lo tomaron como la componente en z sobre la componente en y, eso dependiendo cómo define usted el vector, sobre qué ejes, pero si estamos aquí, como se fijan en la gráfica, en el dibujo, en el plano XY, entonces el ángulo sería la velocidad en Y, la tangente inversa de la velocidad en Y dividido la velocidad en X. Las magnitudes, ¿sí? Las magnitudes. A ver. Bueno, no, las magnitudes no, ¿sí? Bueno, sí, las magnitudes. El valor, ¿sí?
Lo único es que aquí, pues esto siempre va a quedar positivo. Y si por ejemplo yo tengo que mi velocidad, mi vector velocidad es, supóngalo, 5 metros sobre segundo en X menos 8 metros sobre segundo en Y. Oh, perdón, nosotros utilizamos I y J. En I y 8 menos 8 en J. Entonces el ángulo, la dirección de ese vector sería la tangente inversa de la componente Y dividido la componente X. Esto sería menos 8 sobre 5. Sería la tangente inversa de ese valor. Y la magnitud de la velocidad sería entonces la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es la componente X, más negativo 8 al cuadrado, que es la componente Y. Y si se fijan, eso va a quedar positivo. Eso, bueno, como un pequeño ejemplo, dándole valores. Y no estaba muy claro porque acá dice tangente inversa de componente en Z sobre componente Y, lo cual no tiene sentido porque estamos en XY, no hay Z. Pero bueno, sería de esta forma. Usted tiene el vector componente X, componente Y sobre componente X, tangente inversa de eso, le da el ángulo. Ok, sigamos. En el caso del vector aceleración, pues este se define a partir de la velocidad y también puede tener, en general, puede tener componente X, Y y Z. De nuevo, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si la aceleración tiene las tres componentes, pues será la derivada de cada una de las componentes con respecto al tiempo. Ahora sí, hablemos de proyectiles. Tenemos algo como esto. A eso nosotros le llamamos movimiento de proyectil. Entonces hay que hacer notar ciertas cosas. Está el punto de lanzamiento, que es este de acá. Está el alcance, que sería la distancia en X en la que el proyectil alcanza la misma altura inicial. A eso le llamamos alcance. O que a veces no es lo mismo que el recorrido total en X, porque si usted detiene el proyectil acá, el recorrido en X es todo esto, pero no es el alcance. El alcance es cuando vuelve a la misma altura de la que salió. Vamos a tener la altura máxima, así como teníamos en caída libre. Lo que va a cambiar aquí, lo que va a cambiar aquí es que ahora la velocidad, vamos a trabajar con velocidad en X y velocidad en Y por separado. Y esta diagonal que están viendo ustedes acá sería la magnitud de la velocidad, es decir, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado y la raíz cuadrada de ese resultado. Sería esta diagonal que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en el movimiento de proyectiles? Resulta que en el movimiento de proyectiles, la aceleración en el eje X es 0. Y la aceleración en el eje Y es la gravedad. En este caso sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Acá lo colocan como menos el valor de G. El menos es porque va hacia abajo, ¿sí? Y G, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Noten que G siempre, la aceleración en Y siempre es hacia abajo. Siempre es hacia abajo y para eso sirve ese negativo. Note que el negativo
está afuera de G. O sea, no es que G sea negativo 9.8, no. G es 9.8 y el negativo lo ponemos afuera para indicar la dirección. Dado que hay un punto más alto, en este punto, si ustedes se fijan, la velocidad es únicamente en X. La velocidad en Y, que aquí existía, aquí también existe, la velocidad en Y en el punto más alto es igual a 0, coincidiendo con lo que habíamos estudiado de caída libre, con lo estudiado en caída libre. Luego, a partir de este punto, noten que la velocidad, la componente X de la velocidad, siempre mantiene el mismo signo. Siempre va a mantener el mismo signo. Pero a partir del punto este más alto, la velocidad en Y cambia de signo. Antes, en la primera parte del recorrido, es positiva, pero ya en la segunda parte del recorrido es negativa. Bien, eso. Y la aceleración en Y no cambia en ningún punto. Aquí arriba, la aceleración sigue siendo menos 9.8. Aquí también menos 9.8. Aquí también sigue siendo menos 9.8. Y aquí también es menos 9.8 cuando recién sale. Entonces, aquí esto es importante porque vean qué pasa aquí. Dice que la velocidad en X final es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por el tiempo, pero resulta que en proyectiles, que habíamos dicho en movimiento de proyectiles, la aceleración en X es igual a 0. Entonces lo podemos ver aquí. Quiere decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Entonces, la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X, y eso significa que el movimiento del objeto, el movimiento del proyectil, en X, en el eje X, es movimiento rectilíneo uniforme. A ver. Ajá. Eso. Y entonces, como es MRU y la velocidad no va a cambiar, la velocidad en X no cambia, quiere decir que la posición está dada por la velocidad inicial en X por el tiempo. Ahora, ¿qué va? ¿Qué va a pasar? Aquí hay un problema. A ver, ok. La velocidad en Y, aquí según esto, la aceleración en Y es igual a 0, eso es un error. Usted tiene usualmente que esa ecuación es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero en proyectiles la aceleración es la aceleración gravitatoria. Entonces, velocidad inicial en Y
es la aceleración gravitatoria, y como va hacia abajo, aquí colocamos el negativo. De manera que sobre el eje Y parece ser un movimiento de caída libre. Y como se parece a la caída libre, yo puedo decir, o mejor dicho, como se mueve como un objeto en caída libre, yo puedo decir entonces que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que quieren decir acá. Pero, ojo, aquí hicieron 0 la posición inicial porque están asumiendo un lanzamiento de proyectil de esta forma, donde usted pone su punto de referencia inicial, su posición inicial, usted la pone como 0. No siempre es así. Entonces yo prefiero, en lo personal, yo prefiero dar esta ecuación así, completa, tal como la habíamos visto en caída libre, y que sea usted al ver el ejercicio quien evalúe si es 0 o no es 0. No pasa de cancelarlos y desaparecer esa Y inicial si es 0. O si no es 0, bueno, ahí se tomará en consideración. Pero eso ya queda a criterio de ustedes. Ok. Vamos a ver qué pasa acá. ¿De dónde sale ese seno de teta? Vamos a ver aquí en la gráfica. Vamos a ir aquí a la gráfica. La velocidad es esto de aquí. Esto es el vector velocidad. Y tiene una magnitud, que sería la longitud de esta flechita, y puede que tenga su ángulo también, el ángulo de lanzamiento. Entonces digamos que esta es la magnitud del vector v de velocidad. Yo puedo encontrar las componentes, de ese vector. Esto sería velocidad en Y inicial. Esto sería velocidad en X inicial. Y bueno, con la trigonometría que usted ya conoce, la componente en X sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma, la hipotenusa, que sería la magnitud de B, multiplicada por el coseno del ángulo de lanzamiento. Mientras que la componente en Y sería la magnitud del vector B, en este caso la hipotenusa del triángulo, multiplicado por el seno del ángulo en cuestión, del ángulo de lanzamiento. Entonces de ahí aparecerá, de aquí es que aparece, ok, como es velocidad inicial, pues aquí debería de llevar esto, velocidad inicial. De ahí es donde aparece esto de acá. Lo que están intentando deducir aquí es dado que el objeto se lanza hacia arriba como un proyectil, quieren encontrar cuánto tiempo le toma desde que se lanzó llegar al punto más alto. ¿Qué sabemos? Agarramos la ecuación que teníamos acá. ¿Y qué sabemos del punto más alto? Del punto más alto yo sé que la velocidad final es 0. Por eso es que aparece 0 aquí. Y la velocidad inicial en Y es simplemente la velocidad con la que sale el objeto multiplicado por el seno del ángulo, menos la gravedad por el tiempo. Ese tiempo es especial porque es el tiempo que le toma llegar al proyectil a su altura máxima. Y entonces hacen el despeje.
De manera que el tiempo que le toma al proyectil llegar a la altura máxima es este. La velocidad inicial, seno de teta, dividido la gravedad. Que no necesariamente este solo es el tiempo que le toma subir, pero como habíamos estudiado nosotros en caída libre, el tiempo que le toma ir de un punto a un punto más alto es el mismo tiempo que le toma bajar de ese punto más alto al inicial. De manera que, si usted quiere encontrar el tiempo completo que el objeto va a estar en el aire, usted tiene que multiplicar por 2 este tiempo. Al multiplicarlo por 2, nos queda que el tiempo completo para la trayectoria mostrada en la figura anterior, que sería esta, el tiempo que le toma subir y luego bajar, es este tiempo de acá. Es este tiempo de acá. Entonces, esas son ecuaciones bastante útiles. Quiere decir que el tiempo que le toma llegar aquí es el tiempo de la altura máxima, es la velocidad inicial, seno de teta, dividido la gravedad. El tiempo que le toma ir desde aquí hasta aquí, que le vamos a llamar tiempo de vuelo, es igual a 2 veces la velocidad inicial, seno de teta, sobre g. Ojo, si el objeto llegara hasta aquí, no podemos usar esta ecuación, porque si el objeto llega hasta acá, y usted usa esta ecuación, usted va a calcular el tiempo como si el objeto llegara hasta este mismo punto inicial, y no es así. Entonces, si en el ejercicio el objeto no completa la parábola, tiene que buscar otra forma de encontrar ese tiempo que el objeto permanece en el aire. Pero aquí estamos asumiendo el caso ideal donde el objeto se lanza desde el suelo y termina en el suelo. A ver, okay. Vamos a ver por acá. Bien. Ok. Esta ecuación de aquí es la distancia recorrida. A ver, cálculo. Cálculo de la altura máxima. Ok. Oh, bien. Ya pasó la motocicleta. Ok, entonces este cálculo que tenemos acá es el cálculo de la altura máxima. ¿De dónde viene ese cálculo? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a correrlo. Vamos a correrlo un poco más aquí. Para este movimiento de proyectil, yo sé que esto se cumple y sé que esto otro también. Vamos a corregir aquí. Yo sé que esto se cumple también. Entonces, y yo conozco ya el tiempo que le toma al cuerpo llegar a la altura máxima, que era velocidad inicial en y. Ah, no, perdón. Velocidad inicial por el seno de teta sobre g. Entonces simplemente voy a sustituir ese tiempo aquí y aquí. Y así es que voy a obtener la altura máxima. Si sustituyendo ese tiempo en la ecuación. Y así es como obtuvieron este resultado. Esta sería la altura máxima del cuerpo. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta sobre 2 veces el valor de la gravedad. Sí, ok. Aquí lo que están diciendo es que esta ecuación
es válida únicamente para la figura, para esta figura. ¿Por qué es válida únicamente para esta figura? Porque ahí asumieron que esto de aquí, que la posición inicial es 0. Por eso es válida únicamente para esa figura, porque asumieron que la posición inicial es 0. No necesariamente va a ser así. La distancia en X la distancia recorrida sobre el eje X, la distancia recorrida sobre el eje X es la velocidad inicial en X por el tiempo. Esto sería velocidad inicial coseno de teta multiplicado por el tiempo. Pero si usted viene y sustituye el tiempo por el tiempo de vuelo que habíamos visto, que era esto, 2 veces velocidad inicial seno de teta sobre g, ya obtiene la distancia total recorrida sobre el eje X, que es esta ecuación de acá. Noten que aquí me va a aparecer a mí, esto me va a quedar como X igual a 2 veces velocidad inicial al cuadrado, al hacer la multiplicación, coseno de teta, seno de teta, todo dividido g. Y entonces vamos a utilizar una identidad trigonométrica. 2 veces coseno de teta, seno de teta, es igual a lo que ustedes están viendo acá, al seno de 2 teta. Esto es igual al seno de 2 teta. De manera que la posición, el recorrido total en X queda como velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces teta dividido g. Aquí, ojo aquí con la presentación, aquí le faltó multiplicar por el tiempo, porque si no hago esta observación, diría que la distancia es igual a la velocidad en X. No sería dimensionalmente correcto. O sea, uno es una longitud, otro es una velocidad. Entonces aquí fue que faltó el tiempo, pero aquí está colocado. ¿Sí? Bien. Si queremos encontrar el ángulo que produzca el desplazamiento máximo, creo que ya todos lo intuíamos. El ángulo que produce el desplazamiento máximo sería donde la componente de la velocidad en X fuera igual al de la velocidad en y justamente es 45 grados el ángulo para que usted tenga el máximo desplazamiento. Ok, pero ¿cómo usted obtiene eso? Bueno, simplemente toma la derivada de la posición en X, deriva eso con respecto al tiempo y lo iguala a 0. Y la solución, pues nos da 45 grados. Era un resultado esperable porque si usted lo lanza, digamos, si usted lo lanzara a 89 grados, el desplazamiento en X sería muy pequeño. Y si usted lo lanza a 1 grado, tampoco llegaría muy lejos porque caería debido a la aceleración gravitatoria. Entonces en 45 es donde tenemos el máximo desplazamiento. Ok. Aquí vamos a encontrar una ecuación de la trayectoria, es decir,
la posición en X, perdón, la posición en Y en función de la posición en X. Y entonces aquí tenemos, esta ecuación suele ser bastante útil. Esto es la posición en Y como función de la posición en X, ¿sí? Y bueno, se observa también que es una parábola, pues es de segundo grado la ecuación y va a un signo negativo ahí. Esto, ok. Esto lo pueden encontrar en el resumen para la prueba de para la primera prueba, perdón. La primera prueba de esta primera unidad, hay una presentación en el campus virtual que tiene un resumen de todas estas ecuaciones y también defino el alcance. Ok, entonces vamos a detener la grabación, vamos a pasar a la parte de preguntas, consultas y respuestas.